¿Cuál es tu talento? ¿Para qué sos bueno? Mirá, todos nosotros para algo somos buenos. El Señor nos regaló un talento, o varios, no lo sé, pero lo cierto es que tenemos uno o varios talentos. Y es un gran desafío encontrarlos, descubrirlos. Yo te diría que es casi uno de los grandes desafíos de la vida que tenemos entre manos. ¿Sabes por qué? Porque hacer fructificar el talento, hacer que ese talento crezca, es hacer crecer al mismo tiempo nuestra santidad. Siempre que lo hagamos, no por amor propio, sino por amor a Dios. Cuenta el Evangelio que había un hombre de familia noble que fue a un país lejano para recibir la investidura real. Llamó a 10 de sus servidores y le entregó 100 monedas de plata a cada uno, diciéndoles: háganlas producir hasta que yo vuelva. Al regresar investido de la dignidad real, hizo llamar a los servidores a quienes había dado el dinero, para saber lo que había ganado cada uno. El Señor nos da a cada uno de nosotros un capital humano, no nos da un capital de dinero, nos da una serie de dones, una serie de capacidades que están, podemos decirlo así, en potencia y que tienen que saber, tenemos que descubrir y desarrollar ambas cosas. Mira, cuando hago los bautismos, siempre le pregunto a la gente: ¿quién se esconderá dentro de ese niño? ¿Quién se esconderá dentro de esa niña? Porque todo padre sabe, y tiene razón, porque lo es, que sus hijos son maravillosos. Todo padre sabe que ahí adentro se esconde una perla preciosa. Pero el desafío, ¿dónde está? En saber descubrir cuál es esa perla preciosa que se esconde en el corazón de los hijos. Una vez escuché en una película que decía: los dos momentos más importantes de la vida de una persona son el día que nace y el día que descubre para qué nace. El porqué de nuestra vida, la misión de nuestra vida, que va unida evidentemente a los talentos que Dios nos dio. Cuenta la parábola que el primero se presentó y le dijo: Señor, tus 100 monedas de plata han producido 10 veces más. Está bien, buen servidor, le respondió, ya que has sido fiel en tan poca cosa, recibe el gobierno de 10 ciudades. Llegó el segundo y le dijo: Señor, tus 100 monedas de plata han producido 5 veces más. A él también le dijo: tú estarás al frente de 5 ciudades. Es decir, los dones que Dios nos dio no solamente crecen en nuestra vida, sino que además producen frutos. Y cuando una persona crece, cuando una persona se desarrolla sus talentos, sus dones, cuando una persona encuentra su misión y la lleva adelante, no solamente crece esa persona, sino que llena de luz, hace crecer a todos los demás. Por eso es que también el reino de Dios no está solamente dentro de nosotros, está dentro y está fuera de nosotros. Y cada uno de nosotros, al hacer crecer nuestros talentos, es un pequeño destello de esa verdad, de esa plenitud, de esa bondad de Dios. Pero descubrir este talento, el hacer producir este talento, es una tarea. Como te decía, no es fácil descubrirlo. No es fácil. Y hay muchos inconvenientes. Por lo pronto, vivimos en una sociedad donde lo importante es ganar dinero. Es decir, lo importante no es la persona, sino lo importante es un progreso económico. Y no nos damos cuenta que el progreso económico es un añadido, una consecuencia de aquel que descubre su vocación, su misión. Jesús dice: busquen el reino de Dios, busquen que Cristo reine en nuestra vida, y lo demás viene por añadidura, olvídense. El reconocimiento, el dinero, las posibilidades, todo viene por añadidura. Pero nosotros invertimos la cuestión. Pero te decía que hay una serie de inconvenientes para descubrir estos talentos. Primero, que se perdió la dimensión vocacional de la vida. Nacemos y no nos planteamos, no somos conscientes de que nacemos con una misión que tenemos que descubrir. La sociedad tampoco nos ayuda en esta misión de descubrir cuáles son nuestros talentos. La educación que se imparte es realmente muy pobre.
Es una educación más bien intelectualista, centrada en los conocimientos y no en la persona. Centrada en la capacitación de la persona para la inserción en el mundo laboral, pero no centrada en los intereses, en las posibilidades y capacidades de la persona. Los padres han relegado el tema educativo a los colegios, se han desentendido del mismo, y después una actitud de no querer influenciar, de no querer estar presente ante un otro, hacerse presente ante el otro, para que el otro pueda descubrir cuál es su misión y su vocación en la vida. Este abstenerse, ¿no?, de tomar distancia del otro, es una locura. Porque solamente en el contacto con el otro, en mi relación con el otro, yo me descubro a mí mismo. Descubrir nuestros talentos es una tarea que requiere básicamente de dos cosas: de una adecuada educación. Qué importante es que conozcamos cuáles son los desafíos y las características de cada periodo evolutivo de la persona, empezando por la infancia, que es un periodo que yo voy descubriendo día a día. Cuanto más lo estudio, más me doy cuenta de la importancia que tiene ese momento en la vida de la persona. Y la fe, fundamentalmente la fe. Porque la fe, como respuesta al amor de Dios, como la fe como respuesta a Cristo que tiende nuestra mano, nos llena de luz, porque Cristo es luz. Llegó el otro y le dijo: Señor, aquí tienes tus 100 monedas de plata que guardé envueltas en un pañuelo, porque tuve miedo de ti. Tuve miedo de ti. El miedo, miren, el miedo nos paraliza. Los miedos. Tenemos que vencer esa tensión emocional que muchas veces nos paraliza y no nos deja realmente descubrirnos a nosotros mismos. ¿Miedos a qué? Miedos al que dirán, miedo a fracasar, miedo a perder lo que ya tenemos, miedo a veces a romper una relación. Porque si hago esto el otro se va a enojar, entonces al enojarse voy a perder esa relación. Yo he visto algunos jóvenes que tenían vocación sacerdotal y por el miedo a la oposición a sus padres, familiares, amigos, no siguieron esa vocación. Tuvieron miedo al que dirán, miedo a la opinión de los demás, miedo a ser ellos mismos, a cumplir con la voluntad de Dios. También he conocido alumnos, ¿sí?, que han seguido carreras que no querían, pero que eran las carreras que esperaban sus padres. Haciendo los sueños de los padres, viviendo la vida de los demás. ¿Y por qué lo hacían? Porque tenían miedo a perder el cariño, el afecto de sus padres, ¿sí?, o de su familia o de sus amigos. Tuve miedo, por eso enterré. El miedo nos hace enterrar nuestros talentos. Y el Señor le respondió: yo te juzgo por tus palabras, mal servidor. Si sabías que soy un hombre exigente, que quiero percibir lo que no deposité y cosechar lo que no sembré, ¿por qué no entregaste a mi dinero en préstamo? Y a mi regreso lo hubieras recuperado con intereses. Lucas dice mal servidor. Y el Evangelio de Mateo dice servidor perezoso. También muchas veces lo que tenemos que vencer es la pereza. Tenemos que vencer, estamos mal pero estamos cómodos. Salir lo que se llama de la zona de confort, ¿no? Salir de esa zona en la cual, sí, estoy incómodo, la cosa no va bien, pero estoy incómodamente, mejor dicho, o cómodamente mal. O como suelo decir, tristemente cómodo, tristemente cómoda. Tenemos que salir de esa situación, tenemos que vencer. ¿Y cómo vamos a vencer? Con el Espíritu Santo. Hay que pedirle al Espíritu Santo, ¿no?, que es dinamis, que es fuerza, que es viento huracanado, que es fuego, ¿no?, que realmente nos impulse, que nos saque de esa situación. El rey, ¿no?, le dice a este servidor: lo hubieras depositado. Tenemos que ser creativos también. Y dijo a los que estaban allí: quítenle las 100 monedas y désenlas al que tiene 10 veces más. Pero Señor, le respondieron, ya tiene 1000. Fíjense qué curioso. Cuando uno lee esta parábola, no sé ustedes, ¿no?, pero yo cuando leí esta parábola por primera vez, o con las primeras veces, o la impresión que uno tiene al leer esta parábola es: pero qué duro que es este hombre, ¿no? Qué duro que es el rey. Dice: quítensela. No la hizo fructificar, castigo. Parece como si fuese un castigo, ¿no?
Pero no lo es. Porque ¿sabes por qué no lo es? Porque no hacer fructificar los dones, los talentos que Dios nos dio, equivale a perderlos. ¿Sí? Ese don, esa maravilla, eso que para lo cual vos sos bueno o para lo cual vos sos buena, no lo lográs desarrollar, no lográs cultivarlo, lo perdés, lo terminás perdiendo. La alternativa es, o trabajamos sobre nuestros talentos, descubrimos para qué somos buenos y lo desarrollamos, o por el contrario, lo dejamos estancado y lo perdemos. Una última consideración que me parece importante. Los talentos que tenés no son tuyos, ¿eh? Te los dio el Rey. Los talentos que vos tenés y que yo tengo son prestados, son un regalo que Dios nos hizo. Y esto también es importante. ¿Sabes por qué es importante? Porque no tenemos que perder la conciencia de que lo que tenemos lo hemos recibido. ¿Sabes por qué? Porque si perdemos esa conciencia, corremos el grandísimo riesgo de la soberbia. ¡Qué maravilloso que soy! ¡Qué posibilidades que tengo! ¡Qué genio que soy! ¿Y sabes qué pasa con eso cuando uno actúa así? Y termina siendo un soberbio. Y lamentablemente, cuando invade nuestro corazón la soberbia, fundada en aquellas virtudes que tenemos, en aquellas posibilidades que tenemos, ¿sabes lo que termina pasando? Termina pasando de que Dios en algún momento nos las termina sacando. El peor escollo para crecer es la soberbia. Solamente el humilde crece. ¿Y qué significa que el humilde crece? Que en la conciencia de que los dones son prestados, de que los dones son un regalo, que no son mérito propio, desde ese lugar los hace fructificar. En la conciencia clarísima de que no tiene ningún mérito de parte de aquel que tiene esos dones porque los recibió. El único mérito que tiene es haberlos hecho crecer. Y más que mérito, la única necesidad que tenemos es la de hacerlos crecer. Porque la alternativa es o los hacemos crecer o morimos. ¿Sí? Y nuestra vida termina siendo una vida gris, una vida chata, como la de tantas personas que terminan reduciendo su vida, no la construyen sobre la base de eso bueno que son, de esas posibilidades hermosas que Dios les dio. Entonces terminan viviendo una vida mediocre, una vida de mínimos, ¿no? Como se dice, una vida minimalista, buscando o yendo detrás de los pequeños placeres de cada día y nada más. Jesús te regaló unos talentos, son de Él, no son tuyos, recordalo siempre, agradecelos, pero tenés que descubrirlos. Y para descubrirlos se necesita vida de oración y se necesita una adecuada educación, con una serie de condiciones que te permitan, en la relación con los demás, descubrirlo. De esa manera descubrimos que el reino de Dios está dentro nuestro, pero que también se desborda hacia afuera, hacia los demás, haciendo que esos talentos también se vuelquen, se compartan con los demás. No tengamos miedo, venzamos los miedos, en el nombre del Señor. Salgamos y también salgamos de nuestra zona de confort. Despreciemos esa situación que tantas veces vivimos, la de estar cómodamente tristes. Amén.